Dice la Biblia en 1 capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hoy quiero hablar con ustedes acerca de el bautismo del Espíritu Santo. Este tema acerca del bautismo del Espíritu Santo ha sido un tema muy mal interpretado y polémico, ya que algunos confunden el bautismo del Espíritu Santo, lo confunden con la llenura del Espíritu Santo. Y son dos cosas muy distintas, aunque esto, tanto el uno como lo otro, lo hace el mismo Espíritu Santo, pero son dos obras distintas. ¿Qué es entonces el bautismo del Espíritu Santo? Mire, el versículo de 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice: porque por un solo espíritu, y la palabra espíritu inicia con E mayúscula, lo que se refiere al Espíritu Santo. Dice que por un solo espíritu fuimos. Algo muy importante cuando leemos el versículo es, por favor, centrarnos en cada palabra que dice el versículo para tener una comprensión correcta de la palabra del Señor. Y en este caso, cuando está hablando acerca de el bautismo del Espíritu Santo, la Biblia lo describe y lo menciona así: por un solo espíritu fuimos todos. Dese cuenta que la Biblia aquí, cuando habla acerca del bautismo del Espíritu Santo, no deja a ningún cristiano fuera de esta obra, de este acto realizado por el Espíritu Santo. Dice que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. ¿Quiénes han sido bautizados por el Espíritu Santo? La Biblia dice todos. No deja a nadie fuera de este precioso acto realizado por el Espíritu Santo. La Biblia dice que por un solo Espíritu fuimos todos. Y todos es todos. Todos fuimos bautizados, pero dice después, bautizados en un cuerpo. Lo que significa que el bautismo del Espíritu Santo es la obra, es ese acto de integración que el Espíritu Santo hace en todo aquel que ha tenido un encuentro con Jesucristo. En otras palabras, cuando se habla del bautismo del Espíritu Santo, es el acto del Espíritu Santo integrando, sumergiendo al nuevo cristiano al cuerpo de Cristo. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo o quién es el cuerpo de Cristo? Cuando se habla del cuerpo de Cristo, está hablando de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y la Biblia dice que por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo, es decir, todos participamos, todos fuimos unificados, todos fuimos sumergidos, todos fuimos integrados, todos fuimos puestos en el cuerpo que es la iglesia. Y ese acto de
sumergir o de poner en el cuerpo se conoce como el bautismo del Espíritu Santo, lo que significa que todos los cristianos hemos experimentado el bautismo del Espíritu Santo. No puede haber cristiano que diga, soy cristiano, pero yo no he experimentado el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es la obra del Espíritu Santo integrando al nuevo cristiano al cuerpo de Cristo. Por eso la Biblia dice que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y después dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o sean libres, a todos, dice el final del versículo, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, cuando se habla del bautismo del Espíritu Santo, es una bendición que todo cristiano tiene sin acepción de personas. El bautismo del Espíritu Santo no es para unos cuantos. El bautismo del Espíritu Santo no es solamente para el líder, para el pastor, para el profeta, para el evangelista o para cierto cristiano que lo experimentó. Porque la Biblia, cuando habla del bautismo del Espíritu Santo, no se refiere a un cierto grupo de la iglesia, sino que lo aplica de un modo general, universal, para todo el cuerpo de Cristo, es decir, para todos los que somos parte de la iglesia del Señor. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo, todos los hemos experimentado. El problema está en que confundimos la llenura del Espíritu Santo con el bautismo del Espíritu Santo. Cuando no comprendemos estas dos bendiciones, podemos caer en el error de mezclarlas y señalar una cosa como diciendo es lo mismo. No es lo mismo. Vuelvo a repetir, el problema está en que confundimos y pensamos que hablar del bautismo del Espíritu Santo es hablar también de la llenura del Espíritu Santo, y son dos cosas muy distintas. Por ejemplo, yo te quiero mencionar lo siguiente. El bautismo del Espíritu Santo, vamos a hacer una comparación así paralela en cuanto al bautismo y en cuanto a la llenura del Espíritu Santo. Toda esta información que te estoy hablando aquí, usted la va a recibir ahí en su lección. Se la voy a mandar en un archivo de Word para que usted pueda leer el estudio bíblico y usted pueda realizar sus actividades. Y ahí va a venir esta comparación paralela entre lo que es el bautismo del Espíritu y la llenura del Espíritu, pero te la voy a mencionar aquí. El bautismo del Espíritu Santo ocurre una sola vez. El bautismo del Espíritu Santo ocurre una sola vez. Vamos a buscar un versículo de la palabra del Señor. Y vamos a buscar lo que es ahí en Gálatas 3:27. En Gálatas 3:27, la palabra del Señor dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Vuelvo a leer el versículo de Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El bautismo del Espíritu Santo, que es el bautismo que Cristo prometió que iba a realizar el Espíritu Santo, es un bautismo que se experimenta una sola vez. ¿Cuándo? Cuando usted se entregó a Cristo,
cuando usted reconoció a Cristo como su Salvador personal y usted abrió su corazón al Señor, entonces Cristo entró a su vida, también entró el Espíritu Santo, porque no se puede ser cristiano, no se puede ser salvo sin el Espíritu Santo, puesto que el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado. Bueno, entonces cuando usted se entregó a Cristo, en ese momento, usted experimentó esa promesa de Cristo en usted y usted fue revestido de Cristo. Usted fue bautizado por el Espíritu Santo, es decir, fue sumergido al cuerpo de Cristo llamado iglesia. Así como el bautismo en agua es un acto que tiene que ser sumergido en agua, para demostrar simbólicamente lo que creemos acerca de Cristo, el bautismo del Espíritu Santo es un acto en el que el Espíritu Santo lo hace inmediatamente después de que usted creyó en Él, después de que usted se entregó a Cristo. Cuando usted le abrió su corazón a Jesucristo, entonces usted fue bautizado por el Espíritu Santo, es decir, usted fue sumergido, tal como dice 1 Corintios 12:13, fue todos bautizados en un cuerpo. Usted fue integrado, en otras palabras, usted fue integrado al cuerpo de Cristo. Usted fue añadido al cuerpo de Cristo. Y ese acto de ser añadido, de ser integrado, de ser sumergido, se conoce como el bautismo del Espíritu Santo. Por eso 1 Corintios 12:13, cuando habla acerca del bautismo del Espíritu Santo, no se refiere a un cierto grupo de cristianos, sino que la Biblia lo aplica para todos. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y el final del versículo, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. El bautismo del Espíritu Santo ocurre solo una vez en la vida del creyente, lo que significa de que no es de que hoy soy bautizado por el Espíritu Santo, mañana soy bautizado por el Espíritu Santo, dentro de 8 días soy bautizado por el Espíritu Santo, dentro de un mes soy bautizado por el Espíritu Santo. No es así. Usted fue bautizado una sola vez por el Espíritu Santo. Usted está confundiendo la llenura del Espíritu Santo con el bautismo del Espíritu Santo. Y son dos cosas distintas. No las confunda, no las revuelva. Más sin embargo, cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, entonces la llenura es una experiencia que se repite. Eso lo hemos explicado en las charlas anteriores. La llenura del Espíritu Santo sí es algo que es repetitivo. Usted tiene a Cristo en su corazón, usted fue lleno del Espíritu Santo, puede ser lleno del Espíritu Santo dentro de 3 días, dentro de 8 días, dentro de 15, dentro de un mes. Dependerá de usted cuántas veces quiere ser lleno del Espíritu Santo. Pero en cuanto al bautismo, solo ocurre una sola vez, porque cuando usted se entregó a Cristo, fue integrado, fue sumergido para pertenecer para siempre al cuerpo de Cristo llamado iglesia. El bautismo del Espíritu Santo nunca, y escucha lo que voy a decir, el bautismo del Espíritu Santo nunca ocurrió antes de Pentecostés. Nunca ocurrió antes de Pentecostés. En otras palabras, para que me puedas entender, el bautismo del Espíritu Santo nunca ocurrió en el Antiguo Testamento. El bautismo del Espíritu Santo solamente se menciona a partir del día de Pentecostés, aplicable para todos los creyentes en Cristo Jesús. Pero cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, no es un acto que ocurrió solo a partir de Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia y a la iglesia el día de Pentecostés. No, porque cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, esto sí ya se había experimentado desde el Antiguo Testamento. Un versículo, por ejemplo,
Deuteronomio 34:9. Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del Espíritu. Un personaje muy conocido en el Antiguo Testamento que experimentaba la llenura del Espíritu Santo, la visita del Espíritu Santo, Sansón. Sansón, venía el Espíritu Santo sobre él, le daba fuerza, lo usaba y vencía a los filisteos. Tan pronto cumplía esta labor, el Espíritu Santo se retiraba. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía, llenaba y usaba, y cuando terminaba esta obra el Espíritu Santo se retiraba. El Espíritu Santo no estaba permanentemente en la vida de la persona. En el Antiguo Testamento sí se menciona varios versículos acerca de que el Espíritu Santo venía y los usaba, los llenaba. Pero en el Antiguo Testamento nunca se habla del bautismo del Espíritu Santo. Esto se menciona a partir de la era de la iglesia. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo nunca ocurrió antes del Pentecostés, pero la llenura del Espíritu Santo sí ocurrió en el Antiguo Testamento. Son dos cosas muy distintas. Ahora, en cuanto al bautismo del Espíritu Santo, todos los creyentes lo experimentan. Esto del bautismo del Espíritu Santo, nadie se queda sin esta bendición. Hermano, pero yo no he hablado en lengua, hermano, yo no he visto señales, yo no he caído postrado, no he experimentado cosas sobrenaturales. Probablemente yo no he experimentado el bautismo del Espíritu Santo. Hermano, lo has experimentado. Estás confundiendo el bautismo del Espíritu Santo con la llenura del Espíritu Santo o la manifestación del Espíritu Santo sobre tu vida. Desde el momento que Cristo entró a tu corazón, tú fuiste bautizado por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo te sumergió, te instaló, te puso, te colocó, te añadió a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y en ese sentido, todos los cristianos hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, porque a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu, Espíritu Santo. Entonces, todos los creyentes hemos experimentado el bautismo del Espíritu Santo. Pero en cuanto a la llenura del Espíritu Santo, no todos los han experimentado, porque esto va a depender de la búsqueda de cada cristiano. Recuerde que la llenura es repetitivo. Usted puede ser lleno hoy, mañana, y etcétera, etcétera. Pero va a depender de usted. Y en ese sentido, no todos los cristianos experimentan la llenura del Espíritu Santo. Algunos lo experimentaron una ocasión, después dejaron de buscar al Espíritu Santo, y algunos se quedaron solamente con el recuerdo. Oh, yo recuerdo cuando fui lleno del Espíritu Santo. Pero puedes volver a ser lleno del Espíritu Santo, pero has dejado de buscarle. El bautismo se experimenta una vez y para siempre, pero la llenura del Espíritu Santo no todos lo experimentan. En cuanto al bautismo del Espíritu Santo, ocurre cuando creemos en Cristo solamente. Es decir, cuando por primera vez nos entregamos al Señor. ¿Te acuerdas aquella ocasión cuando le abriste tu corazón al Señor? Pues en ese momento, cuando dijiste, Señor Jesús, te entrego mi vida, usted fue bautizado por el Espíritu Santo. En otras palabras, usted fue integrado, fue sumergido al cuerpo de Cristo, la iglesia. Pero en cuanto a la llenura del Espíritu Santo, ocurre durante toda la vida del cristiano. El bautismo solo ocurre cuando creemos en Cristo, pero la llenura del Espíritu Santo ocurre durante toda tu vida como cristiano. En cuanto al bautismo del Espíritu Santo, constituye una posición, es decir, hable yo en lengua o no hable yo en lengua, tenga un ministerio o no tenga un ministerio, sea yo pastor o no sea pastor, con el simple hecho de tener a Cristo Jesús en mi corazón, el bautismo del Espíritu Santo me da a mí una posición, constituye una posición. Soy salvo por la gracia de Cristo, pertenezco al cuerpo de Cristo, y quien me puso ahí fue el Espíritu Santo, resultado de haber creído en Cristo Jesús.
Y la llenura del Espíritu Santo no constituye una posición, sino constituye un poder. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, no es una posición que tengo ya permanente y asunto arreglado, no. Es un poder, constituye un poder que yo obtengo conforme yo voy dándole el control al Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no se puede deshacer. Aunque tú digas, no, yo no quiero esto. ¿Para qué lo necesito? La idea es que cuando se habla del bautismo del Espíritu Santo es un acto que no se puede deshacer. No lo puedes deshacer. Pero cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, eso sí lo puedes perder. El bautismo no, porque eres parte ya del cuerpo de Cristo. Fuiste sumergido por el Espíritu Santo para ser parte del cuerpo de Cristo. Pero la llenura del Espíritu Santo sí es algo que puedes perder. Porque requiere cultivar esa relación con el Espíritu Santo. Ahí va a depender de tu entrega, de tu búsqueda, de tu rendición al Señor. Y en ese sentido, la llenura que tengas hoy no significa que así vas a estar a las 24 horas del día, los 365 días del año. No, fuiste lleno hoy, pero de ti depende mantenerte en ese nivel. Cuando dejas de cultivar esa relación con el Espíritu Santo, empiezas a menguar. O en el caso de algunos cristianos, simple y sencillamente se convierten en cristianos vegetales, por así decirlo. No se mueven, no actúan, no accionan, no hacen nada. Ocupan el poder, ocupan la llenura del Espíritu Santo. Y por último, para el bautismo no hay requisito. Solo hay uno en realidad: fe. Para que tú seas bautizado, necesitas fe, porque necesitas creer en Cristo, necesitas rendirte a Cristo, necesitas abrir la puerta de tu corazón al Señor para que tú seas bautizado por el Espíritu Santo y seas integrado, seas sumergido al cuerpo llamado la iglesia. Pero en cuanto a la llenura del Espíritu Santo, va a depender de tu entrega personal. Así es que vemos entonces que la llenura del Espíritu Santo es algo que depende de ti. Es parte de nuestra vida cristiana, el resto de nuestra vida como cristiano. Tendremos la bendición de ser llenos del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo es una posición, es algo que el Espíritu Santo da a todos los que nos hemos entregado al Señor. Con mucha razón, Gálatas 3:27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando leemos entonces lo que es Efesios 5:18, logramos entender entonces por qué la orden de llenarnos del Espíritu Santo. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Mirábamos en la plática anterior que esto de ser lleno es una orden, no es una opción, es llenarnos. Mas sin embargo, yo quiero que pienses en esto. Nunca vas a encontrar un versículo donde se nos ordene a buscar el bautismo del Espíritu Santo. Encontrarás versículos de la llenura del Espíritu Santo y cómo buscaban la llenura del Espíritu Santo, porque la llenura del Espíritu Santo es una orden, es un mandato. Pero el bautismo del Espíritu Santo no vas a encontrar un versículo donde se diga como lo que dice Efesios 5:18. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. No vas a encontrar una orden
que te diga, tienes que buscar el bautismo del Espíritu Santo, tienes que buscar el bautismo del Espíritu Santo, porque no es un acto que depende de ti. Es una obra que el Espíritu Santo hace en todo aquel que se ha entregado al Señor, tal como lo dice 1 Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos. Pero es que tú no hablas en lengua. Ahí dice todos. Pero es que yo no veo que tú estés llorando. No menciona un requisito. Aquí la Biblia dice que todos fuimos bautizados. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por eso, la llenura del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo, aunque es una obra misma del mismo Espíritu Santo, son dos cosas distintas. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Usted se debe de gozar de que usted ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Es decir, usted ha sido sumergido al cuerpo de Cristo, usted fue integrado al cuerpo de Cristo, añadido al cuerpo de Cristo, injertado al cuerpo de Cristo. A partir de ahí, prepárate, porque gozamos de la bendición de tener al Espíritu Santo y esto significa que podemos experimentarlo en otras dimensiones, conforme a la búsqueda personal de cada quien. Y ahí es donde en esa búsqueda y en ese tiempo de comunión con el Espíritu Santo, prepárate, porque al ser ya parte de la iglesia, al ser sumergido por el Espíritu Santo para pertenecer a la iglesia, a partir de ahí tenemos delante de nosotros un gran mar espiritual donde usted puede meterse en el Espíritu Santo y ser sumergido, ser lleno por el Espíritu Santo, y ahí usted puede experimentar grandes cosas poderosas, milagrosas por el Espíritu Santo. Ahí usted puede hablar en lengua, ahí usted puede profetizar, ahí usted puede predicar, ahí usted puede echar fuera demonios, ahí usted puede experimentar las manifestaciones de Dios sobre tu vida, como resultado de una búsqueda continua y repetitiva del Espíritu Santo, porque siendo nosotros como vasos, día a día podemos ser llenos y llenos y llenos y llenos del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted experimenta una experiencia, usted tiene una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo, no es que está siendo bautizado, está siendo lleno del Espíritu Santo. Y lo que está experimentando es el resultado de haber sido bautizado por el Espíritu Santo desde el día que usted se entregó a Cristo Jesús. Entonces, mis amados hermanos, concluimos entonces que el bautismo del Espíritu Santo hace dos cosas. Número uno, nos une al cuerpo de Cristo. Número dos, hace realidad nuestra co-crucifixión con Cristo. El bautismo del Espíritu Santo nos une al cuerpo de Cristo y hace realidad, número dos, hace realidad nuestra co-crucifixión con Cristo. Así que, mi hermano, si tienes alguna duda respecto al tema, con toda confianza puedes escribirme. Voy a enviarte el archivo de esta lección para que usted pueda responder a su cuestionario. Por favor, léelo y vuélvelo a leer y síguelo leyendo. Es muy importante que comprender estas dos cosas, lo que es el bautismo y lo que es la llenura del Espíritu Santo, para
no revolver las cosas, sino poder tener un orden sano, correcto y bíblico de estos preciosos temas. La intención de esta plática no es para minimizar o darle menos importancia a un acto y darle más importancia a otro, no. Las dos cosas son importantes, lo único que estamos haciendo solamente es poner cada cosa en su lugar para un buen desarrollo y un buen crecimiento sano, maduro, acorde a la palabra del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, estaré al pendiente de tus evidencias. Como siempre, soy el pastor Adrián García Luciano y es un gozo estar aquí con cada uno de ustedes. Dios te bendiga y hasta pronto.